Alianza País, Franklin Samaniego. Al Distrito Centro Sur de Quito y a Quito, a Pichincha y a todos los ciudadanos del país. Yo quiero iniciar resaltando el trabajo que realizamos en la comisión, resaltar el liderazgo de nuestra compañera Marcela Aguinaga y todos quienes de una u otra forma aportamos en el trabajo diario de la misma. Sin embargo, de que se han realizado algunos señalamientos, yo quiero hacer una contextualización con algunos datos y algunas consecuencias del tema, sobre el tema de los paraísos fiscales. Y para conocimiento de la ciudadanía, porque esta es la base que nos ha permitido como Revolución Ciudadana hacer este aporte desde la consulta popular y hoy con el aporte también de este proyecto de ley. El dinero de los impuestos evadidos a través de paraísos fiscales superan los 255 millones de dólares anuales. En el ámbito regional, 22% de la riqueza de América Latina se encuentra en empresas offshore. Entre 2014 y el 2016, empresas naturales han sacado más de 4.520 millones de dólares a paraísos fiscales. Además, se calcula que entre 1979 y del 2015 se habrían fugado cerca de 30.000 millones de dólares a paraísos fiscales. Elementos que son fundamentales para este debate. Asimismo, debemos también señalar cuáles son las afectaciones que esto causa. Y tenemos afectaciones en diferentes sentidos. Problemas éticos causados por los paraísos fiscales en el Ecuador, como la corrupción, generación de actividades ilícitas y concentración de riqueza en pocas manos. Los problemas económicos causados por varios elementos, la evasión de impuestos, elusión y fuga de capitales, y fuga de divisas. En el caso de la falta de transparencia, las guaridas fiscales esconden la riqueza, lavan dinero y crean empresas de papel. Estas empresas causan repercusiones importantes en el Estado ecuatoriano al permitir declaración de menos utilidades de las empresas, lo que supone menos ingresos para el país. Afectan asimismo a los trabajadores. Mientras haya menos utilidades, habrá menos repartición para los trabajadores. Y adicionalmente, algo que también quiero poner en consideración del pueblo ecuatoriano es que esta dinámica repercute también al resto de competidores nacionales, ya que mientras empresas más pequeñas deben pagar impuestos, las empresas que tienen la posibilidad de enviar su dinero a paraísos fiscales tienen una ventaja competitiva. Y yo quiero referirme a algunas cosas que aquí se han señalado. Se nos ha dicho que nosotros, que dizque no luchamos o que dizque luchamos contra la corrupción. Este es un ejemplo de lucha contra la corrupción. Y como decía mi compañera asambleísta, mientras nosotros le proponíamos esto al pueblo ecuatoriano, habían otras bancadas y habían otros partidos políticos que apoyaban el no en la campaña electoral anterior. Asimismo, quiero señalar que mientras aquí pedimos que se presenten listados, nosotros estamos trabajando con acciones y no con declaraciones. Estamos planteando que esta gente no forme parte del sector público. La Revolución Ciudadana ha combatido de manera frontal la corrupción. Ejemplo de esto tenemos las reformas que acaban de señalar el representante del Servicio de Rentas Internas, pero asimismo se han generado por nuestra iniciativa con temas como la imprescriptibilidad del peculado, así como podemos citar también distintos procesos iniciados y denunciados por corrupción, como es el caso de Petroecuador, Capaya, Galván, Panama Papers, y ahora hemos emprendido en la labor para erradicar este fantasma de los paraísos fiscales. Que los capitales nacionales fuguen de nuestro país es un acto grave que genera un problema que tiene un fuerte impacto en nuestra economía. Ya se lo ha señalado, hemos revisado muchos números. Si a esa fuga le sumamos el comprometimiento
el componente de que esos capitales van a estar ocultos en paraísos fiscales es algo irresponsable, porque quien pretende hacerlo tiene intereses que van desde la evasión de obligaciones tributarias hasta despistar los controles de legalidad, de legitimidad, de la procedencia de capitales y de bienes. Por esto es que mucho peor si quienes realizan estas prácticas son los funcionarios públicos y los dignatarios, que se supone somos quienes pretendemos seguir a nuestro país. Al final estaríamos atentando contra el principio de transparencia que constituye un deber fundamental en el ejercicio de la función pública. Aquí cabe una pregunta: ¿por qué un funcionario o un dignatario puede pretender tener capitales o bienes en paraísos fiscales? Y sé que la respuesta que vendrá a sus mentes son tan diversas que van desde la inocencia de tener una cuenta en otro país en función de la globalización, pasando por los criterios mercantilistas de que en esos lugares se pagan menos impuestos y hasta llegar a la obscura práctica de ocultar dineros sucios. Cuando políticos y funcionarios públicos, dignatarios, tienen dineros en paraísos fiscales, demostramos o demuestran lo poco que les importa el desarrollo nacional y muestran que el único interés que tienen es el beneficio personal. Hemos visto cómo la evasión de impuestos a través de paraísos fiscales han golpeado contundentemente en el desarrollo de nuestro país. Somos testigos de que los casos de corrupción que ahora perseguimos desembocan muchas veces en empresas offshore, en cuentas o bienes en países como estos. Yo aquí quiero también hablar del tema de la constitucionalidad que se ha topado. Recordemos, pueblo ecuatoriano y ciudadanos, que pasó la pregunta y el planteamiento del presidente de ese entonces de la República, economista Rafael Correa Delgado, por un filtro de constitucionalidad en donde se analizó a detalle, como determina la ley, la procedencia o no de la consulta popular. Pero aquí yo quiero hacer un reconocimiento y un homenaje a un compañero que ya no está entre nosotros, al querido compañero y amigo Fausto Cayambe, quien con su trabajo impercedero fue quien dio las pautas para iniciar con las distintas investigaciones sobre los Panama Papers, las offshore y los paraísos fiscales, desentrañando incluso varias telarañas que hicieron que muchas estructuras dedicadas a estas insanas y antisoberanas prácticas tiemblen y se desmoronen. Y él nos puso a la luz, por ejemplo, que el Banco de Guayaquil posee dinero en Panamá por 245 millones de dólares, que Produbanco tenía 288 millones de dólares y que el Banco de Pichincha tenía alrededor de 767 millones de dólares. Un saludo nuevamente a ese amigo y camarada que dio una lucha frontal contra la corrupción. Para terminar, quiero señalar que los paraísos fiscales aumentan la brecha de desigualdad, generan violencia social derivada de la inequidad y hay que combatirlos porque no tienen justificación técnica ni ética. Son el reflejo del imperio del capital sobre el ser humano. Por la equidad, por la justicia, ponemos en consideración del pueblo ecuatoriano este proyecto de ley que estamos seguros será una herramienta más para la lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias, señor presidente.